Juan Pablo y Celeste, ¿ustedes son de humanos? Hola, buenas tardes, ¿sí?
son de humanos. Ustedes están exceptuados y rinden conmigo. Sí. Claro, sí, sí. Bueno. Bueno, vamos a empezar entonces con las dos personas que quedaron de constitucional y después seguimos con ustedes. Pueden quedarse escuchando y entonces les tomamos a los dos compañeros de constitucional. Esperen que prenda la luz. Así. Buenísimo. Cara, no hay mucho para ver, pero por lo menos un poquito más. Vamos a ver si acerca un poco más de luz. Bueno, empezamos por Estefano o por Marcela. Estamos los dos juntos, con quien usted desee, profesor. Bueno, vamos a empezar por Estefano. ¿Qué tema elegiste para hablar? Hola, buenas noches. Buenas noches. Ahí está. Yo elegí, como principal, elegí la relación entre Estado e Iglesia. Bueno, dale, hablame de y qué la tema. unidad 8, que es la de lo que sería Los recursos. el Tesoro Federal. Está bien. Bueno, vos elegí un tema para hablar. Después yo te pregunto del resto del programa. Ok. Bueno, primero, en el 1852, en el artículo 2, cuando se quiso sancionar la Constitución Federal, uno de los temas para debatir era la relación entre el Estado y la Iglesia. 3 de los diputados ofrecieron y trataron de consagrar lo que sería que el Estado tenga como religión la católica. Bien. La cual fue rechazada en el mismo tiempo, y Leiva, a su tanto, agregó para que dicha religión sea también agregada para los trabajos, o sea, para que cualquier persona que trabaje... Estefano, da toda la impresión, por ahí me equivoco, de que lo Sí. estuvieran leyendo. Sí, yo lo estuve leyendo. Hace 2 días me dieron el alta y me puse a leerlo todo Bueno, junto. pero lo que yo te quiero decir es que ahora no lo podés leer, ahora me lo tenés que decir. Pero... Ah, no tengo nada. Bueno, está bien, no, sí, dale. Bueno, ¿en qué está? Que en el trabajo lo que querían era que también se... ¿Cómo? Dale, seguí que va bien. Que en el trabajo también se tenga que profesar el culto católico. Este mismo también fue rechazado, pero el que sí se aceptó fue que el presidente y el vicepresidente tengan el culto católico, pero la comunión dada. Que tengan como la comunión dada como el culto católico. Este sí fue aceptado, y luego también, a su vez, por unanimidad, se aceptó lo que sería que los indios también tengan el culto católico hecho. No, era convertir los indios al catolicismo. Al catolicismo, perdón, sí. Y el DOG, ¿qué decide respecto del culto católico? El artículo 2, entonces. ¿Qué posición asume? ¿Qué sostiene la Constitución? Está bien, el presidente tenía que ser católico, eso se reformó ahora. Pero sí, se reformó en la reforma de 1994. Sí, pero respecto del culto católico, ¿qué dice el artículo 2? ¿Qué hacemos nosotros con el culto católico? Que hay que sostener el culto católico. ¿Qué significa que la Argentina sostiene el culto católico? ¿Qué quiere decir que la Argentina sostiene el culto católico? Que lo sostengamos económicamente. Está bien, es económicamente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que regalamos plata a los curas? ¿Qué hacemos? No, que el Estado tenga que proveer, por así decirlo, de sus bienes, pagarle a la iglesia y para poder profesarla. Muy bien. Que tengamos que mantener, por así decirlo, a la iglesia. Y en el 94 se saca lo de la confesionalidad. Claro. Para el Convenio. Bueno, contame un poquito los aportes. Me faltó decir una cosa igual. Te lo doy por sabido ese tema. Está bien. Bueno,
Porque estaba también los tres tipos aportes de... Blackstone y Koch a la enseñanza del derecho constitucional. ¿Cómo no escuché bien? Los aportes de los Sí. ingleses, Blackstone y Koch a la enseñanza del derecho constitucional. El common law y el derecho romanista, ¿puede ser? No, no, lo que yo les expliqué en clase. ¿Qué aportaron esos dos profesores que fueron los primeros profesores de derecho constitucional del mundo? Yo les di una clase, les expliqué, después les pedí un práctico sobre Koch, que vos lo hiciste, así que me imagino. Sí, lo hice. Lo que aportaron fue, creo que, si mal recuerdo, la jurisprudencia, pero no recuerdo bien. No es eso. No es eso y el aporte fue muy importante. Bueno, contame esto, espero que lo sepas. ¿Cómo es el tema del control de oficio de constitucionalidad? ¿Qué quiere decir y cómo funciona? Dale. El control de oficio, De la constitucionalidad de las leyes. ¿Quiénes lo hacen? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? no recuerdo. De supremacía Se me- constitucional viene control de constitucionalidad. Y una de las etapas del control es cuando se hace de oficio. no recuerdo. Bueno, No recuerdo. contame los aportes del Poder Constituyente de 1860. ¿Qué hizo la reforma de 1860? Fue la primera reforma importante. Algunos dicen que es 1853-60. Vidal Campos lo llama así, integra las dos. A la originaria y esta del 60. ¿Cómo? A ver, es una de las reformas más importantes que tiene nuestra Constitución. Sí. Impidió que la provincia de Buenos Cuando- Aires Cuando se integrara. incorporó, claro, incorporado Bueno, no ahora contame qué hicieron cuando se incorporaron. ¿Qué le agregaron? ¿Qué pusieron? ¿Por qué es importante esa reforma? el Código El Civil, puede programa- ser. En el programa pide, hábleme de la reforma del 53, 60, bla, 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 bla. Yo te pido una sola, la más importante, la más evidente. Que participó Sarmiento. No recuerdo. Bueno, te voy a hacer una última pregunta. Está bien. Háblame de los tratados de integración. ¿Qué jerarquía tienen y cómo se aprueban? Es el 75, inciso 24. En la bolilla de Derecho Constitucional Internacional. La incorporación de los derechos humanos. Bueno, Estefano, va a tener que hacer recuperatorio. Sí, está bien, pero no llego a recordar. Está bien, pues no es un solo punto, digo. No, está bien. Bueno, yo después te digo, posiblemente el recuperatorio lo tenga o martes o miércoles. Yo te voy a Ok. avisar por medio del centro, le digo al chico del centro, por ahí lo hacemos el martes a este mismo horario de clase. ¿Sí? Ok. Bueno, Marcela, contame qué tema elegiste para comenzar. Hola, profesor. Bueno, yo elegí la parte de procesos constitucionales y voy a tratar, en la medida que pueda, relacionarlo con algunos temas vistos. Bueno, Se habla de constitucionalismo como un proceso jurídico-político que tiene como fin crear una forma de organización de Estado a través de una constitución. muy bien. Si lo relaciono con otras partes vistas en la cátedra, tenemos que entender que la Constitución, y más en nuestro país, está dentro de la antigua pirámide de Kelsen como jerarquía constitucional, que luego de la reforma del 94 se le incorporan a través del bloque constitucional los tratados. Muy bien. Si bien tenemos tratados que están en igualdad, tenemos otros tratados que también forman parte de ese bloque de bloque constitucional, pero que no tienen la misma jerarquía que los de derechos humanos. Muy bien. En cuanto a las corrientes de constitucionalismo, tenemos la primera, que fue la clásica, que surge
fines del siglo XVIII, también tenemos otra en el siglo XIX, y de acuerdo a lo que usted le hablaba a mi hijo, también tenemos como antecedente en Inglaterra con Cook y Blackstone, que fundamentalmente en las tres que acabo de mencionar, uno de los objetivos principales fue tratar de salir de una monarquía absolutista. Si bien muchos no rechazaban ni negaban a la monarquía como una forma de gobierno, sí estaban en contra de ese absolutismo, ¿sí? Que creaba una desigualdad. Esa desigualdad después la vamos a ver más en forma creciente cuando venga la parte del constitucionalismo social. Texto de este clásico tenemos dos vertientes muy importantes. Una es la francesa, a través de la Revolución Francesa, y otra a través de la Revolución Norteamericana, de cuales ambas surgieron las constituciones. También tenemos la Declaración de Virginia dentro de la Constitución norteamericana, de la Revolución Norteamericana, discúlpeme, y dentro de la Revolución Francesa tenemos algo que es muy importante, que es que como que nosotros tenemos parte de eso a través del artículo 19. Que bueno, ahí es donde yo quiero hacer una comparación cuando hablamos de nuestra Constitución y de qué influencias tenemos. Dentro de las influencias escritas o de antecedentes históricos, tenemos gran parte de la Constitución norteamericana y también parte de la Constitución francesa incorporada en nuestra Constitución. Por eso a veces se dice que no es una réplica, que fue esa gran discusión entre Alberti y Sarmiento, sino que sí somos derivadas en gran parte de esa Constitución, si bien también tenemos de Chile. Bueno, como consecuencia de la evolución que tuvo el constitucionalismo clásico, llega un momento en donde, comienzo del capitalismo, empiezan a haber una gran diferenciación de clases, en donde el poder y las riquezas se ven acumuladas en manos de siempre las mismas personas, de las partes empresariales, y se empieza a ver una gran diferencia con la parte trabajadora. Por eso hablamos de antes de un Estado gendármico, y pasamos dentro del constitucionalismo social a ver un Estado más benefactor. Bueno, como Weimar, Marcela, como en México. Escúchame, Marcela, te doy Lo por escucho bien mal, sabido, discúlpeme un segundito. te doy por bien sabido este tema que está bien desarrollado. Bien, te voy a hacer algunas Gracias, dos profesor. preguntitas más técnicas, más propias del derecho constitucional y menos del derecho político. A ver, Perfecto. una, por ejemplo, contame cómo definirías vos al poder constituyente y qué tipo de poder constituyente conoces. El poder constituyente lo tiene el pueblo, y dentro del poder constituyente, quienes lo ocupan el poder constituyente es el Congreso, los senadores y los diputados. Pero el poder constituyente, la soberanía de ese poder cae en el pueblo. Escúchame lo que te digo. El poder constituyente, bien decís vos, que origina en el pueblo, pero no lo ejercen los senadores y los diputados. No, tenemos un poder constituyente que es reformador. Que es hacer una reforma o reformarla, le toca a una convención constituyente. Exactamente. Bueno, entonces primero decime qué es el poder constituyente y después decime los tipos que vos conocés. Dentro del poder constituyente, el poder constituyente es la capacidad que tienen para pedir la reforma de una constitución. Bueno, eso entiendo yo como poder constituyente. Crearla o reformarla. Exactamente, crearla o reformarla. Sin haber sido constituido, constituye a los demás. Bueno, en nuestro sistema, ¿qué tipos de poder constituyente tenemos? Que vos conozcas. Tenemos fundacional, tenemos reformador. Bueno, el fundacional, ¿cómo funciona el poder constituyente fundacional? El fundacional es cuando se funde, cuando se crea una constitución. ¿Y qué límites tendrá ese poder constituyente? Límites. O sea, ¿tiene alguna limitación cuando vos haces la primera constitución? No sé si... No tiene límites jurídicos. No, límites jurídicos no. Bueno, ¿y qué límites podrá tener entonces? Y los límites son establecer una forma de gobierno,
hacer una Pueden constitución. ser metajurídicos, Ah, sociales, pueden tiene ser razón. religiosos. Sí, sí, tiene razón. Ahora bien, el poder constituyente de reforma, ¿qué límites puede tener? La Bueno, nuestra, por ejemplo, ¿qué y limitaciones? en el nuestro, por ejemplo, cuando se reformó en 94, había partes de la Constitución dogmática que no se podían tocar. Escúchame bien, eso porque lo estableció el preconstituyente. La Exacto. Constitución pone límites a la reforma. Sí, la Constitución le pone límites a la reforma. ¿Cuáles son esos límites? ¿Cómo? ¿Cuáles son? Porque yo no los Ah, conozco. no alterar la forma no alterar la forma de gobierno republicana, ¿Vos federal. te acordás? Está bien lo que decís, pero no es así. Escuchame una cosa, ¿vos te acordás cómo dice el artículo 30? Esta Constitución puede ser reformada, dice, en todo o en cualquiera de sus partes. Por eso la mayoría de la doctrina dice que nuestra Constitución no pone límites a la reforma. No los pone. El único que dice que hay límites, ¿quién es? Pero en el preconstituyente del 94, profesor, se pusieron límites, dijeron que había partes de la Constitución Porque que no se el podían. preconstituyente dispuso que se pongan límites, pero podría Perfecto, haber dispuesto que no. En el perfecto. 49 se reformó toda la Constitución. Claro, toda la Constitución, y que después pasó la del 60, que bueno, que fue una No, reforma la del medio 60 vino antes, después vino la del 49. Lo que yo te quiero decir es que el único que dice que no hay límite, que hay contenidos que no se pueden reformar es Vidal Campos. Vidal Campos, Pero exactamente. es el único que dice eso. Toda la demás doctrina dice que no hay límite, que los límites los pone el legislador. El legislador. Y después, ¿quién hace la reforma? Después que el legislador dispuso los contenidos. Y los constituyentes, los senadores, el Congreso. El Congreso dispone que es necesario reformar la Constitución. Sí. Pero ¿quién va a hacer la reforma? El Congreso no. Bueno, entonces lo entendí mal, profesor. En la Convención Constituyente. Sí, la Convención Constituyente, pero pero no es el Congreso. No es el Congreso. Yo pensé que dentro de la Convención Constituyente formaba parte del Congreso. Discúlpeme, eso lo entendí mal yo. Bueno, no importa. A ver, vamos a hacer otra cosa. Contame cómo es el control de constitucionalidad. A ver, dale. ¿Qué es eso? El control de constitucionalidad, ¿usted me habla del artículo 36 que se relaciona con el artículo 29? No, no te hablo de eso. Te hablo que en la bolilla de supremacía constitucional, después viene el control de constitucionalidad, que es el control que hacen los jueces cuando declaran inconstitucionales las normas que se oponen a la Constitución. Entonces, vos me tenés que decir, en la República Argentina el control de constitucionalidad lo hacen los jueces. ¿Cómo es? ¿Qué efectos tiene? Es una bolilla completa esta. Usted profesor, se está refiriendo al control que hacen los jueces cuando habla de la observación, de la finalidad que tienen las normas. No. Entonces me perdí. No, me perdí. Bueno, te voy a hacer una pregunta más. Sí, profesor. ¿Qué sabés de la ley de coparticipación federal de impuestos? La ley de coparticipación federal es una ley en donde las provincias deben coparticipar con el Estado y el Estado con las provincias en cuanto a sus tesoros. O sea, el Estado, ¿cómo? No es así. La ley de coparticipación es una ley que dispone cómo se reparten los impuestos que son de fuente común entre la nación y la provincia. Sí, eso lo sé, profesor. Eso lo sé todo. Lo que decir si lo sabés, porque así no. Claro,
la ley de coparticipaciones dice cómo todo el Tesoro Nacional va a ser dividido en las diferentes provincias. Marcela. Sí. No, todo el Tesoro Nacional no se divide. Los impuestos de aduana los cobra el Estado Nacional y no se los da a nadie. Sí, Entonces, pero lo se único es que establece a cobra. través... Sí, escúchame porque yo te explico, porque veo que Sí. no lo has entendido, ¿no? Y yo trato de explicártelo. Una ley de coparticipación es una ley que determina cómo se distribuyen impuestos que deben ser cobrados tanto por nación como por las provincias, para que el ciudadano no pague dos veces. Entonces esa ley determina que uno paga una sola vez el impuesto y el Estado Nacional lo reparte. Eso es una ley de coparticipación. Contame ahora dos principios en materia de tributación. Que tenés no Principio legalidad. Principio de equidad, principio de finalidad, principio de igualdad, principio Agarrá de legalidad. Está bien, agarra dos y explícamelo. Dale. Bueno, el principio de finalidad es entender para los fines a lo que esos impuestos son destinados. El de equidad es que sean... Marcela, Sí. a ver, si el Congreso dice vamos a establecer un impuesto para quedarnos con toda la plata, ponen la finalidad y estará bien. No, que la finalidad tiene que ser justa. Y ellos dicen, ¿qué más justa que quedarnos con toda la plata? Entonces, lo que yo te pido es que como alumno que conoces el derecho constitucional, me lo expliques como lo debe explicar un alumno que estudió la cuestión. Bien, háblame de legalidad. A ver, explícamelo, pero como si lo supiera bien. Dale. El principio de legalidad es el que dice que todos aquellos impuestos que van a ser cobrados o que van a ser establecidos tienen que estar avalados por una ley. Tiene que haber un Congreso y una ley que autorice que eso sea así. Y puede ser un decreto de necesidad de urgencia, que también lo dicta el Ejecutivo. Está bien, pero hay un decreto. Por eso es legal un decreto. No está bien. Nunca un decreto puede crear un impuesto. Jamás. Y tiene que ser una ley estricta. ¿Qué debe decir esa ley que crea un impuesto? Para qué impuesto va a ser, a quién lo va a cobrar, en qué fecha se va a cobrar, qué beneficios o qué restricciones o qué multas voy a tener si eso no lo pago, quién va a ser el beneficiario de ese dinero. No, eso lo decís porque pagarás impuestos y sabés que si no pagás tenés una multa. No, porque lo leí, profesor, en el libro. Pero no está claro, Marcela. Yo te pregunto otra cosa, pero no está claro lo que me está diciendo. Está bien. ¿Qué quiere decir que un impuesto no debe ser confiscatorio? ¿Que un impuesto? No debe ser confiscatorio. ¿Cuándo un impuesto es confiscatorio? Te digo, eso no está en la Constitución. Lo ha dicho la jurisprudencia de nuestra Corte. La Corte Suprema dijo, bueno, un ciudadano puede decir que un impuesto es confiscatorio cuando... No, eso no lo sé, eso no lo leí. Bueno, Marcela, nos vemos el martes con leer lo que dice. Vas a ver más tranquila, repasar el fin de semana, con tu hijo, tranquila, pero yo tengo una responsabilidad docente. Sí, no, mire, profesor, estudiamos un montón, pero no, nos cuesta, estamos muy nerviosos, muy nerviosos. Por esa razón, si usted supiera todo lo que leímos y lo que estudiamos, pero... Marcela, yo te puedo decir una cosa, yo te estoy tomando el primer examen cuando todos ya lo los demás sé. terminaron el recuperatorio. O ya sea, lo yo sé, entiendo profesor. la situación, pero también entiendo que una persona para aprobar tiene que saber. a mí lo que sabe, además de saber. Vos me lo tenés que explicar a mí. Seguramente, tiene razón. Pero tranquila, vos tenés unos días. Esperá que al martes seguro te van a aclarar las ideas, a vos y a tu hijo.
En el libro mío están todos los puntos del programa. El libro mío lo sacás de la página sin pagar un centavo. No, lo tengo, Bueno, profesor, su si no libro. lo Los dos tuviera, tomos, el 1 y el 3. bueno, y el libro de Sola también tenés, y el libro de Sapsay también tenés en la página. Podés Sí, no, de estudiar esos tengo todos los apuntes. Yo Bueno, tengo sus dos lo que te tomos quiero y decir, después todos los apuntes que usted dio, yo los incorporá escribí. metodología. A mí me interesa que vos seguramente estudiaste muy bien Derecho Político y te habrás sacado Sí, una la buena. probé con 9. Bueno, porque todo lo que me dijiste bien era de Derecho Político. ¿Te das cuenta? Entonces yo ahora quiero que me hables de Derecho Constitucional, no de Derecho Político. No, sí. ¿Eh? Vos ves que lo de Derecho Constitucional lo tenés atado con alambre. ¿Eso por qué? Porque viviste una situación trágica, una situación terrible. Mi Por eso papá, tenés profe, mi mamá, mi hermano y mi papá, 60 días. bueno, entonces, tenés un tiempito más. Vos y tu Gracias. hijo. No, es un derecho tuyo. Y No, porque sé que la lo hace facultad entiende este tipo de situaciones, ahora tenés un ratito más para afirmar lo que seguramente ya estudiaste. Pero yo tengo la responsabilidad de aprobar solamente al al que me gusta. sabe. No, por ahí vos no sabés, pero tenés la habilidad de explicarme bien las cosas que yo te pregunto y yo te voy a aprobar. Voy a preparar otro tema. O el mismo, no importa. No, voy a preparar el último, el que fallé. Bueno, fíjate que en el texto está claro. Vas a ver, cuando lo leas, por qué no te fue bien. Dele, profe, 1.000.000 de gracias por su tiempo. No, el martes 20:15 yo voy a estar en el Zoom. Gracias, profe. Bueno, adiós, Marcela. Hasta luego. Bueno, chicos, pasamos a derechos humanos. ¿Mm? ¿Quién quiere Bueno, empezar? ¿quiere que empiece? No tengo problema. ¿Con qué querés Bueno. empezar? Yo preparé estado de sitio, que el otro día había estado medio flojo y ahora preparé Bueno, ese. dale. Bueno, el estado de sitio es un instituto que está previsto en la Constitución, en el artículo 23, que pretende afrontar una emergencia política. El artículo 23 de nuestra Constitución dice que en caso de conmoción interior o un ataque exterior que ponga en peligro el ejercicio de la Constitución, se declara el estado de sitio en la provincia o en el territorio. Entonces este tema lo diste el otro día, yo te lo pregunté, ¿no? Claro, pero lo di mal el otro día. ¿Viste que es diferente? Sí, lo di mal. Buah, dale. Bueno, cuando se declara el estado de sitio, quedan suspendidas las garantías constitucionales y durante la suspensión, el presidente no puede condenar ni aplicar penas. Muy bien. Y el poder se limita respecto a las personas para arrestarlas, o trasladarlas de un punto a otro. ¿Sí? De un punto Tales a otro personas de un punto a otro de la nación. Bien. Salvo. Si las personas no quieren salir del territorio argentino. Bien. ¿Cómo se llama ese derecho? ¿Cómo? ¿Cómo se llama ese derecho? Salvo Ah, que la persona quiera salir del territorio. del territorio argentino. ¿Pero cómo se llama el derecho a salir del territorio argentino? Si me voy de vacaciones. No. Bueno, no importa. Ay, no me sale. ¿Y cómo es ese asunto? Por ejemplo, el Congreso declaró el estado de sitio porque había conmoción en la provincia de Buenos Aires. Yo arresto a la persona que me parece es el que está haciendo el desmán o el que va a hacer el desmán. Y como esto está pasando en Buenos Aires, yo quiero garantizar la votación, lo mando al Chaco.
Bien. Y dice, no, yo me quiero ir a Paraguay. El derecho del estado de sitio se declara por 30 días. Yo lo arresto al día 2, al día 3 lo mando al Chaco y al día 4 ejerce lo que vos no me dijiste que era el derecho de opción. Así se llama. Entonces, opta por salir del país. Y Bien. él prefirió Paraguay, lo mando a Paraguay. A los 15 días vuelve. Y todavía está el estado de sitio. Y yo lo agarro de nuevo Sí. y lo mando a Ushuaia. ¿Puede otra vez ejercer el derecho de opción? No. Sí, tantas veces como sea arrestado, puede ejercer el derecho de opción. Y yo tengo que mandarlo donde me diga que lo voy a mandar. ¿Estamos? Bueno, ¿y Bien. qué es lo que no puede hacer el presidente? Puede arrestar y trasladar. ¿Pero qué no puede hacer en ese periodo? ¿Cómo? De vuelta. El presidente, declarado el estado de sitio y suspensas las garantías constitucionales, puede arrestar y trasladar a las personas. Pero ¿qué es lo que no puede hacer con las personas? ¿Qué es lo que no puede aplicar? Está prohibido, lo dice la Constitución. Vamos a ver, lo agarró el presidente y cuando lo agarra mata el tipo a 3 policías. Vos sabés que el homicidio es un delito que tiene de 8 a 25. El presidente lo hizo matar a los 3 policías. Entonces lo condena a 6 años y lo mete preso. ¿Qué pasaría con eso? Sería inconstitucional. Porque no puede aplicar pena y no puede condenar. Si No puede comete un delito, ¿qué tiene que hacer el Es lo que presidente? dije hoy. ¿Y Que el presidente de la República no puede condenar por sí ni aplicar las penas. Bueno, eso es lo que dice el artículo que vos sabés. ¿Y qué tiene que hacer si lo vio matar a un tipo? Lo arrestó. ¿Y qué hace? ¿Lo deja arrestado en el Chaco hasta que termine el estado de sitio? ¿Vos qué harías? Sos la No. presidenta, lo arrestaste, mató a 4. ¿A dónde lo pueden mandar? Lo pones a disposición de un juez. Como cometió un delito y yo no puedo aplicar pena, porque soy el presidente, lo pongo a disposición de un juez. Porque cometió un delito. Lo que no puedo hacer es aplicarle yo una pena, porque lo prohíbe la Constitución. Claro, pero sí puede un juez. ¿Quién declara el estado de sitio? El artículo 75, en inciso 29, si no me equivoco, dice que le corresponde al Congreso declarar el estado de sitio en uno o varios puntos de la nación y durante el receso. Celeste, ¿cuándo lo declara el Congreso? Que está muy bien. ¿En qué supuesto lo declara el Congreso el estado de sitio? Vos me marcaste 2 supuestos. En caso de ataque exterior. No, en el ataque exterior, ¿quién lo declara? El presidente con acuerdo El presidente. de quién. ¿Con acuerdo de quién? Del Senado. Del Senado. Presidente con acuerdo del Senado. Con acuerdo del Senado. En interior, el Congreso. El Congreso. No está, ¿quién lo declara? ¿Cómo? Ponele que el Congreso está en receso. ¿Quién lo tendrá que declarar el estado de sitio? El Poder Ejecutivo. ¿Y qué tiene que hacer después de declarar? Y luego el Congreso lo tiene que aprobar. Aprobar, muy bien. Bueno, dame una definición ius naturalista y una definición ius positivista de derechos humanos. Ius naturalista y ius positivista. Sí, dame una definición. Bueno. Que sea ius naturalista bueno. y una que sea ius positivista.
Los bionaturalistas los definen como derechos naturales inherentes a la persona humana, comunes, universales, y el positivismo los define como derechos reconocidos por la legislación vigente. Muy bien, esa sería una y una. ¿Qué sabes del derecho a la vida? Derecho a la vida, Un derecho humano, que está en la Constitución y en el Pacto de San José. sí. Contame. Espere que piense que lo tengo, pero El Pacto de San José no puede ser es, privado de su vida arbitrariamente. ¿Qué es sabes del el derecho a la vida? principio reconocido que fue primero por la Corte como un derecho implícito, Sí, y a partir del 94 está consagrado con instrumentos de jerarquía y tiene dos tipos de acercamiento. a ver, ¿cuáles serán? El derecho a subsistir y el otro era el derecho a la calidad de vida. Bueno, está muy bien. ¿Y qué pasa con la pena de muerte, sabes? Es lo que habla el artículo 4, que dice que es la interrupción de la vida no natural y Y nosotros, la República Argentina, ¿tiene la pena de muerte o no la tiene? nosotros no, está totalmente prohibida. Muy bien. Bueno, Celeste, está bien, aprobado. Sí, nos vemos. ¿Estoy aprobada? Sí, Celeste. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Bueno, hay que hacer para la próxima un esfuercito un poco más interesante. ¿Bien? Bueno, Bueno. listo. ¿Cuándo retomamos las clases? ¿La semana que viene? La semana que viene va a haber clase, pero recuerden que el día jueves y el día miércoles, a ver, el jueves a la noche y el viernes a la tarde hay un congreso al que ustedes tienen que asistir por Zoom o presencialmente en la facultad, que habla de la enseñanza del derecho constitucional, porque tiene una parte que va a ser de aborígenes y otra parte de mujeres, que es una bolilla de Perfecto. seguridad. Así que seguramente se los va a decir Soraya en la semana cuando los vea, pero si no averiguan en el centro o me mandan un mail y les paso el Zoom para conectarse. Buenísimo. Me voy contenta entonces. Gracias. Bueno, listo. Juan Pablo, ¿cómo Hola, andás? ¿qué tal? Adiós. Adiós. ¿De qué querés hablar para empezar? Yo quería hablar de la defensa, o sea, de la democracia en la Constitución, Muy bien, dale. que me parecía un tema interesante, que lo vemos establecido en nuestro artículo 36 de la Constitución Nacional, y Sí, lo que nos va a plantear este artículo es que la Constitución va a mantener su imperio institucional siempre, o sea, cuando se interrumpieran por actos aún de cuando se fuerza interrumpe por actos de fuerza, mantiene su vida. contra el orden institucional y el sistema democrático. O sea, lo que nos Sí. plantea es que estos actos van a ser totalmente nulos. Y Bien. nosotros como ciudadanos vamos a tener el derecho de resistencia ¿Qué contra significa, quienes van a ejecutar estos qué actos. significa, Juan Pablo, el derecho de resistencia? ¿Qué quiere ¿Cómo? decir? ¿Qué quiere decir que los ciudadanos tienen derecho a resistencia cuando hay un golpe de Estado? ¿Qué quiso decir? Nosotros lo que tenemos acá es el derecho a la resistencia, o sea, la resistencia a poder luchar por nuestros derechos, ¿A o vos te sea, parece que poder, te manda a salir armado para defender la Constitución? o Eso es sea, hacer valer nuestros derechos por medio bueno, de ¿qué querrá decir manifestaciones. resistencia? Eso está en el libro. ¿Qué es la resistencia pacífica? ¿Cómo se puede desarrollar una resistencia pacífica? Se puede desarrollar por medio de... Uy, ahora... Parece que no está en lo que vos estás leyendo.
Me sale... No te sale, como no está en lo que estás leyendo, no te sale. Escúchame, háblame de reparación Sí, en materia de derechos humanos contra el Estado. Cuando se producen esas graves violaciones a los derechos humanos, nace el derecho a la reparación. ¿Cómo funciona este derecho? la reparación en el caso de los derechos humanos, o sea, el caso de la impunidad. No, si hay impunidad no hay reparación. La Corte Interamericana ha especificado, y la Corte Argentina también, cómo es la reparación en materia de violaciones a los derechos humanos. Cuando pasan estos hechos tan graves, la Corte ha especificado cómo se produce la reparación. Como vos sos un abogado, seguramente encontrás un familiar de un desaparecido y te va a pedir, doctor, consígame a ver de qué modo se puede reparar este error que han hecho conmigo. Claro, Y vos le vas a decir, vamos a hacer una demanda, vamos a llegar a la Corte Interamericana que nos va a dar sí, la debida reparación, que consistiría en dos puntos. claro. Y ahí hablamos. Sí, o sea, la reparación consistiría en una indemnización. No, si fuera eso sería muy fácil. ¿Sí? La indemnización es lo primero que pensás, pero no. La reparación a veces implica cosas más sofisticadas que la indemnización. Reparación, o sea, la integridad física, por los derechos, No, o esto sea, lo la tenés que haber violación. leído para saberlo. ¿Eh? A ver, decime cómo funciona el criterio amplio de poder de policía desde el caso Ercolano con Lantieri, de 1922 en la República Argentina. ¿Cómo me puede repetir? Porque lo Sí, escucho medio ¿cómo bajo. funciona el criterio amplio de poder de policía en el caso Ercolano con Lanteri, del año 1922, que es cuando en la Argentina cambia el criterio de poder de policía? Claro, o sea, el criterio, el amplio, o sea, el poder de policía es como la facultad reglamentaria del Congreso. O sea, No, bueno, el Congreso siempre tiene potestad reglamentaria de los claro, derechos. Pero el o poder sea, de la policía reglamentación de los derechos de la es una manera Constitución. de reglamentar. La manera puede ser el criterio restrictivo o el Claro, criterio amplio. En el primer periodo se usó el criterio restrictivo, pero a partir del caso del Colano se empezó a usar el criterio amplio. ¿Te acordás un caso de alquileres? sí, sí. O Bueno, sea, el criterio amplio es cuando aparece como la intervención del Estado en forma de estado de bienestar. no está mal lo que me estás diciendo. Y en el restringido, o en el otro es como más el forma de Estado liberal y como que no está tan presente. Y en Está el bien. caso de Corlano, o sea, lo que sucede es que hay una congelación del tema de los alquileres Muy bien. por 2 años. O sea, por la gran inmigración de la parte que venía de afuera, se hace como una especie de congelación de los precios y Bien. ¿Quién es dueña de la casa? la dueña del departamento, o sea, la que le alquilaba a Corlano, tenía en sí un contrato, no era por escrito, sino que era por medio de oral. Bien, Y verbal. al haber pasado esto, lo que ¿La Corte sucede, validó ese congelamiento o no? sí, lo validó, Bueno, muy diciendo bien. que era de forma, o sea, no determinada por un periodo de 2 años, y dijo que no iba en contra de los artículos como el 14, el 17. Eso está muy bien, Juan Pablo, eso está muy bien. Contame dos palabras respecto de la libertad constitucional. Nosotros tenemos un artículo solo, que es el artículo 15 de la Constitución, pero ¿cómo está regulado? ¿Qué sabemos de la libertad? El artículo 15 puede ser que haga referencia al tema de la esclavitud.
Sí, señor. Sí, señor. O sea, lo que nos plantea es la libertad, o sea, que todos los ciudadanos somos libres, tenemos la libertad, o sea, como nuestro derecho, un derecho, por así decirlo, de los más importantes junto con la vida, la dignidad. Perfecto. Y entonces, ¿qué Y dice? No hay que. lo que nos plantea es que no todos los ciudadanos somos libres, Y y si en entonces en la caso de, Argentina no hay que. en caso de la Argentina no hay esclavos, y ¿Qué en pasa caso que con queden, son libres, y el caso de que haya, se les deberá pagar una indemnización a los mismos por medio del los esclavizador. mismos o a los dueños que estaban antes? O sea, Ellos no hay que, eran los anteriores dueños. Porque se claro, a los quedaron que sin están dueños. explotando al esclavo. ¿Por qué nunca se dictó esa ley de indemnización? ¿Cómo? ¿Por qué nunca se dictó esa ley a la que vos haces referencia? Para indemnizar a los dueños de los viejos esclavos. ¿Por qué te Y, parece que no se dictó esa ley? y yo creo que por lo general a los esclavos, al estar en un estado de amenaza o restricción de la privacidad, por lo general muchos no solían poder salir o llegar con vida o a manifestar lo que sucedió. Es como el No, caso este, porque si si no no me se le equivoco, puede de pedir Hacienda una Verde. cosa. Juan Pablo, si vos fijas una indemnización por cada esclavo que queda libre, es porque lo Claro, estás considerando que son cosas. claro, y son, sí, Entonces vos no no son, podrías hacer una. Por eso nunca se hizo esa ley. Bien, claro, sí, sí. bueno, decime dos palabras de la pena de muerte. ¿Cómo está regulada en el Pacto de San José? O sea, la pena de muerte, o sea, es uno, nosotros en nuestro caso, de la Argentina, está totalmente prohibida porque la Argentina toma una posición abolicionista. O sea, lo que nos plantean con este abolicionismo es que el rego, o sea, el delincuente tiene el derecho al restablecerse en la sociedad. O sea que no puede la pena de muerte ir en contra de su integridad física, ¿Y vos te acordás de cómo su dice el vida. Pacto de San José de Costa Rica? Por ejemplo, ¿Cómo? los países que tienen la pena de muerte, ¿a qué caso lo tiene que aplicar? En los casos de los países que tienen el caso de la pena de muerte, o sea, lo deben aplicar en los casos en sí más graves. No pueden aplicarlo en un caso que sea, por ejemplo, de un hurto o algo, pues sería totalmente excesivo. Muy bien. ¿Y qué pasa con los países que teniéndola la sacan para el Pacto de San José, ¿no? Como es el caso de la Argentina, que la tenía, pero la anuló. ¿La puede Claro, volver o a sea, aplicar? en el caso nuestro lo que sucede, al no tener esto y capaz que se ve una gran sobrepoblación de las cárceles, Bueno, pero en eso no tiene que ver situaciones. con la pena de muerte. Lo que dice el pacto es, si un país tenía la pena de muerte y la saca, ¿qué pasa entonces? ¿La puede volver a poner o no? Sí, yo creo que sí, que se puede volver Pero a dice que no el restablecer. pacto, porque como el pacto es Ah, abolicionista, dice, si un país la tuvo y la sacó, ¿y qué claro. excepciones da la aplicación de la pena de muerte? Hay dos casos donde de ninguna manera se podría aplicar. Y excepción puede llegar a ser por medio o sea que el delincuente tiene el derecho, o sea, a una amnistía o un perdón en caso de que no. No, si hay amnistía, hay amnistía. ¿Qué pasa con una pena de muerte que ya está establecida, no hay amnistía y mañana se ejecuta? Pero hay dos casos donde no se podría ejecutar. Y, o sea, en el caso de las personas que son mayores de 60 años y en el caso Sí. de personas que son menores de 18 años. ¿Y en mujeres qué tipo de mujeres? Y en el caso de las mujeres, lo que se trata de establecer una pena condenatoria, Pero pero, o ¿a qué sea, mujer no se la podría condenar a muerte? ¿cómo? ¿A qué mujer no se la puede condenar a muerte en ningún caso?
Y a alguna persona, por así decirlo, que no sea, que sea incapaz, que esté No, es restringido. incapaz, no se la puede condenar porque es incapaz. Una mujer Claro, capaz de con algún, 25 años que cometió un asesinato, pero tiene una condición que la salva. ¿Cuál será? y que se demuestra lo contrario, o sea, No, o que mujeres actúen. embarazadas. Mujeres embarazadas no pueden ser condenadas a muerte. Ah, claro, sí, sí. Bueno, González, Beaín, Juan Pablo, te vas con un 4. En el próximo examen, igual examen, un 2. Bueno, ¿Eh? Así que sí, hay que sí. ponerle un poco de ganas. ¿Puede ser? Bueno, así, ¿estoy aprobado ahora? Ahora estás aprobado con un 4. Buenísimo. Bueno, pero el Eh, próximo examen no vamos a tener esta bondad. Esto es lo que te quiero decir. sí, sí, entiendo. Buah, dale, ponete a Muchas estudiar. gracias. No, Gracias, profe. adiós. Te hago una consulta antes de irme. Sí. Creo que se la contestaste a la otra, a la otra chica, pero no. ¿Cuándo retomamos nuevamente las clases? La semana que viene. Lo Ah, que pasa, genial. el jueves y el viernes hay este congreso que yo les expliqué. Ah, claro, sí, Hay sí. que entrar por Zoom o ir a la facultad. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que yo soy de afuera, soy foráneo, me encuentro a Pero 200 y podés pico. conectarte vía Zoom. Claro, por Zoom sí, sí, me queda más cómodo. Claro. Bueno, listo. Buenísimo, profe. Aprovechalo entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.